Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneba. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, y en el vídeo de hoy vamos a traer un tema muy conocido por todos vosotros y vosotras acerca del mundo de los videojuegos y acerca del formato en el que jugamos a estos. Y sí, formato físico, formato digital, la eterna cuestión, la eterna pelea, la eterna duda. ¿Cuál de los dos formatos es más nuestro, como quien dice? ¿Es un formato como el digital algo que nos pertenezca realmente? Bueno, son cuestiones que precisamente nos hemos estado planteando mucho durante los últimos tiempos, pero esta semana, alrededor de diferentes noticias, como por ejemplo el incidente que ha habido con Ubisoft, que ahora lo vamos a repasar, lo que va a pasar con alguno de los próximos lanzamientos que están al caer en cuanto a actualizaciones y demás, y la edición coleccionista de God of War, han traído una polémica y han avivado muchísimo este debate. Y sí, obviamente estamos hablando de lo que era pues el clásico, digamos lo nostálgico, lo retro y lo que viene siendo lo moderno, el formato digital, lo que está llevándoselo todo por delante. Y es que es una realidad, puede gustar más, puede gustar menos, pero el formato digital es el que domina en prácticamente todas y cada una de las plataformas desde hace mucho tiempo. Nos quieren vender lo contrario, nos sacan muchas veces la famosa lista de los juegos más vendidos en Reino Unido y tal, pero al fin y al cabo eso no representa jamás la realidad, simplemente refleja pues un pasado que en este caso está quedándose cada vez más atrás. ¿Por qué? Pues básicamente por lo que hemos comentado muchas veces. El formato físico no tiene como problema el formato digital, el formato físico tiene como problema el mismo formato físico. El formato en sí mismo es un chiste a día de hoy, muy poco respetado por sí mismo, no te ofrece lo que realmente debería de ofrecer dicho formato. Si fuera lo clásico, pues otro gallo cantaría, pero la realidad es la que es un formato físico bastante superficial, que tiene pues más bien el objetivo del mero coleccionismo, y quiero hacer este vídeo precisamente siempre hablando desde el prisma de que yo soy coleccionista de formato físico, me ha gustado siempre, sigo haciéndome con los videojuegos que más me interesan en dicho formato y así seguirá. Pero ya ahora mismo ese debate se intensificó con la noticia que estáis viendo en pantalla. Varios juegos de Ubisoft dejarán de ser accesibles desde Steam muy pronto, incluyendo un Assassin's Creed, en este caso Liberation HD, y luego pues el otro videojuego, en este caso Silent Hunter 5, iba a decir ya Silent Hill, entre otros que tienen un polémico aviso, ¿de acuerdo? Bueno, esto básicamente, como se tradujo durante toda la tarde de ayer, no era simplemente que dejase de estar disponible en la tienda y lo pudieras seguir descargando, no, sino que incluso te estaban diciendo que, ojo, no solamente va a dejar de estar disponible, sino que además no lo vas a poder descargar en un futuro. Como quien dice, si tienes el videojuego descargado, procura no borrarlo porque entonces no vas a poder volver a tener acceso a ello. Bueno, eso es lo que se interpretó durante la tarde de ayer. Ahora vamos a ir a la información real sobre todo esto y la confusión tan grande que ha habido, pero sin embargo yo entiendo que la gente acabe teniendo ese miedo porque cuando tú compras un juego en formato digital, acaba más bien comprando una clave, una licencia de acceso a este videojuego. Es decir, tú básicamente lo que tienes es un acceso y que de hecho entre la normativa, si no recuerdo mal de Steam precisamente, te aclaran que los juegos como tal no son 100% tuyos. Es decir, tú tienes una clave de acceso mientras el videojuego esté disponible en la plataforma. Eso que vaya por delante. Por supuesto hay muchas desventajas con lo que es el formato digital, no vamos aquí ahora a averiguar de qué va cada una de ellas, pero esta es una precisamente, el miedo que hay siempre de que un videojuego en un momento dado, por cuestiones de licencia y demás, lo acaben retirando de la tienda de turno y no puedas volver a jugarlo, ni siquiera aunque lo hayas comprado en un momento dado. Yo siempre pienso que todo esto debería de estar regulado por leyes, de hecho muchas de estas cosas realmente tienen su regulación, pero aquí parece que muchas veces hay una especie de vacío legal que tiene bastante insegura a la comunidad de usuarios, y yo desde luego que lo entiendo bastante, pero todo esto tenemos que aclararlo. Y no, realmente vas a poder seguir accediendo a esos videojuegos. Bien es cierto que lo que son esta clase de movimientos a mí no me gusta absolutamente nada, pero todo ha sido una confusión, una mala comunicación y sobre todo
todo una histeria colectiva en este caso, que yo entiendo y comprendo porque yo mismo me lo acabé creyendo en un momento dado. Sin embargo, fui hurgando un poco más en la información, le pregunté a un par de personas que sabían un poco más sobre este tema y me dijeron que no, que el videojuego seguiría estando disponible. ¿Cuál ha sido el problema realmente? Es que muchas veces, aunque tú un videojuego lo tengas listado en Steam, en la plataforma que toque, realmente se ejecuta con la aplicación de Ubisoft, y es ahí un poco donde ha estado todo el problema, ¿de acuerdo? Que no se podrá comprar el videojuego como tal a partir de ahí, pero si tú lo tienes comprado y lo tienes en tu lista de videojuegos, podrás seguir descargándolo hasta el infinito y más allá, que es un poco la principal ventaja y la razón de ser del formato digital, entre otras cosas, ¿vale? Así que en este sentido, tranquilidad, aunque como digo, entiendo que la comunidad se pusiera en pie de guerra y saltaran las alarmas. Porque ese es el problema precisamente de lo digital, que muchas veces tienes la sensación de que lo que has comprado realmente no es tuyo, de que está como en el aire y no tienes acceso a él, cuando realmente es todo lo contrario. A través del formato digital siempre vas a tener más acceso a un videojuego que cuando lo tienes en formato físico, el cual pues en unos momentos dados está limitado a un hardware muy concreto, y bueno, pues el formato digital es mucho más amoldable en ese caso. Bien es cierto que todo esto, y como he comentado antes, debería de estar quizá un poco mejor regulado y tendría que haber mucha más protección a la preservación del videojuego, que es algo que hemos debatido muchas veces en este canal, que los videojuegos clásicos, conforme pasen en el tiempo, te los sigan preservando y sigan teniendo utilidad. Y eso, de hecho, durante los últimos tiempos sigue alimentando mucho debate, y noticias como estas la han utilizado precisamente muchos para atacar al formato digital nuevamente. Y a mí la verdad que esta clase de cosas ya me cansan un poquito, voy a ser honesto. Me encanta el formato físico. Tengo aquí un mogollón de videojuegos, sabéis que colecciono también un mogollón de películas, y lo dicho, cuando algo me gusta mucho, me gusta tenerlo, pero yo no soy tonto, sé perfectamente que lo que estoy comprando es mucho más limitado y tiene mucha más tendencia al deterioro, tiene mucha más tendencia a que en algún momento pueda perderlo. Y es que además hay muchas formas de perder un videojuego, no solamente es como lo que pasa en el digital, que dice, oh, es que te lo pueden quitar cualquier día de la tienda, ya, pero... Aquí tengo yo dos videojuegos, ¿vale? Los tengo en mano. Para quien me esté escuchando a modo podcast, son el Age of Empires, ¿de acuerdo? En este caso una edición de 1998 para PC. Y luego aquí tengo Legacy of Kain, el Defiance. Pues estos dos videojuegos son videojuegos que me encantaron, son videojuegos que disfruté muchísimo, pero estas dos cajas en formato físico me sirven poco menos que para rascarme el culo. Os lo digo tal cual, me sirven poco menos que para eso, no tienen ninguna clase de utilidad. Tú ahora mismo, para jugar este Age of Empires, para jugar esta cajita, tú ahora mismo tienes que coger y hacer pues una, digamos, una máquina virtual para poder ejecutar esto, y por supuesto tener un lector de CDs y toda la movida conectado a los ordenadores, que hoy en día prácticamente ninguno trae lectores en ese sentido, que lo puedes poner sí, pero lo dicho, no es habitual. Y para jugar este Legacy of Kain, para jugar este videojuego, tengo que rezar para que la PlayStation 2, que está ahí durmiendo, para que esa consola siga funcionando. Si no, después de esto, como no se ha querido incluir la retrocompatibilidad real de los videojuegos, o una retrocompatibilidad bien cercana, pues esto no tiene ninguna clase de utilidad. Esto, el día que esa consola deje de funcionar, esto es un posavasos, no me sirve de absolutamente nada, ni como llave, ni como clave, ni absolutamente nada de utilidad. Y todo esto, ¿yo qué hago con esto el día de mañana? Son cajas que sí, me traen bonitos recuerdos, pero esto no me sirve de nada. Esto también caduca. Y si nos ponemos a profundizar un poco sobre ese tema, tenemos que sacar lo evidente, que el formato físico, tú tienes un CD, tú tienes una copia, tú tienes un cartucho, y en el momento en el que eso se te estropee, en el momento en el que se te raye un poquito, en el momento en el que por el paso de los años se deteriore, eso no te sirve de absolutamente nada y no tienes videojuego en ninguna parte, cosa que con el digital, lo dicho, nunca se te va a deteriorar. El formato digital no se deteriora, sencillamente está ahí y lo descargas 100.000 veces si hace falta, y si alguna vez no te funciona, lo eliminas y lo vuelves a descargar. Y todo eso, por supuesto, mucho más amoldable, así tiene alguna clase de problema y de bug. Ahora, precisamente, el mayor problema que yo le sigo viendo al digital es a la comodidad que tienen algunos desarrolladores a la hora de lanzar videojuegos, y es que normalmente los lanzan incompletos, y es que eso también me hace mucha gracia, que tanto se habla ahora de que el formato físico tiene que ser lo mejor, que tenemos que cuidarlo y demás, pero la realidad es que el formato físico, vamos a decir que de físico tiene más bien poquito. Aquí tenéis una noticia relacionada con todo esto que también salió durante el día de ayer, el juego del gatito, el Stray, que apenas va a salir en unos
unos 7 días, el próximo día 19, este videojuego estará disponible. PS4, PS5, también a través de PlayStation Plus y PC, ¿de acuerdo? Bien. Este videojuego, tal como estáis viendo en la noticia, sin salir ya han avisado de que va a tener 2 parches de lanzamiento. Y los 2 parches no son poco significativos, son 2 parches importantes, son 2 parches de mejoras, correcciones de jugabilidad y demás, según he leído en los diferentes artículos, ¿de acuerdo? Lo podéis buscar por vosotros mismos. Stray, parches, actualización, etcétera, etcétera, etcétera. Os vais a encontrar con lo mismo. El videojuego, el del gatito, que lo compréis en edición física, tú tranquilo, que en la edición física el videojuego no está intacto. El videojuego está en una fase previa a estar intacto, porque así viene la mayoría de los videojuegos. Y un detalle que voy a recordaros hasta el final de los tiempos fue precisamente cuando se intentó hacer de menos a Halo Infinite. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis lo que se hizo con este videojuego? ¡No! ¡Es que el juego no viene en la caja! ¡Menudo timo! Todo porque para empezar a jugar al videojuego tenías que hacer una descarga de un par de gigas. Un par de gigas, es que eso era absolutamente todo. Lo que ocupa básicamente cualquier miserable parche de día 1. Que sí, que como formato físico es una basura. Estoy completamente de acuerdo, es completa basura. Pero esto viene siendo el formato físico desde la generación pasada. Ya, si arrastramos un poco de época de Play 3 y 360, ya estaba siendo 3/4 partes de lo mismo. Era un maldito cachondeo. Pero me acuerdo que a Halo Infinite se lo dilapidó precisamente por ese detalle. No es que te tienes que conectar a internet para descargar 2 gigas del videojuego. Aquí tenía el juego del gato. Nada más empezar, 2 parches. ¿Qué os parece? Lo dicho, al final todo esto siempre tiene muchas varas de medir. Yo siempre he visto muchísima hipocresía con este tema. La gente no sostiene el mismo discurso ni 2 días seguidos. Y esto es una realidad. A Halo Infinite se lo machacó vivo por todo esto, cuando la realidad es que casi ningún videojuego que tengáis hoy en día viene completo en el CD. Tienes que instalar 20.000 millones de cosas. Lo hemos visto con el caso de Horizon Forbidden West, que sigue teniendo un mogollón de actualizaciones. Pero me dicen que no, que es que realmente es jugable, así que no pasa nada porque lo puedes jugar de todas maneras. Sí, puedes jugar a un juego roto, puedes jugar a un juego incompleto, puedes jugar a un juego imperfecto, puedes jugar a un juego que todavía está en fases finales de desarrollo y en fases de pulido, como es el caso del Stray, que ellos mismos lo están diciendo. El videojuego de primeras, 2 actualizaciones para corregir no solamente errores, sino cosas en cuanto a la jugabilidad y muchas mejoras que por supuesto son necesarias para que el videojuego tenga pues esa lucidez que se nos está prometiendo desde un principio. Pero bueno, y para mí el colmo de la hipocresía estuvo precisamente con esta edición coleccionista de God of War Ragnarok. A mí esto la verdad que me tocó muchísimo las narices, porque todo esto que siempre son tan defensores de lo profísico que nos encontramos en los foros y redes sociales, lo estaba justificando con: no, es que tú no vas a hacer 3 ediciones diferentes para venderte el videojuego, eso es una tontería, es normal que lo pongan en digital. A ver, aquí tengo la edición de Elden Ring de Xbox. Tuvo su edición para PlayStation. Tuvo su edición para PC. Formato físico. Aquí viene el disco en formato físico. Pero no, con lo de God of War, Dios te libre de criticar esa edición, ¿eh? Dios te libre, que no pasa nada, porque lo perfecto es comprarse la edición coleccionista por los juguetes y luego gastarse otros 80 euros para comprarse el videojuego. Y digo, bueno, pues ya está. Vosotros mismos sois precisamente los que vais en contra de ese formato físico. Realmente sois los que vais en contra de ese formato, porque el formato físico no se está cuidando desde hace muchísimo. Te están vendiendo una edición coleccionista de 200 pavos, bueno, de 200 y de 300 y de 400, te están vendiendo unas ediciones que te valen un riñón o un ojo de la cara si lo preferís, para luego decirte, mira, te viene una caja del juego en formato físico, vacía, te viene todo alrededor del videojuego, pero el juego es lo único que no te viene en formato físico. Lo siento, es pura incoherencia de la edición en sí misma, es decir, eso no es lógico siquiera. Pero bueno, lo dicho, si cada uno pues se quiere conformar con esta clase de cosas, pues nada, seguiremos teniendo ediciones coleccionistas en formato físico vacías, y luego la gente se preguntará que por qué al final tanta gente se está pasando al formato digital. Pues oye, pues porque se le está empujando y porque el usuario, cuando le hacen esta clase de cosas, no dice ni pío, no protesta, solamente se limita a decir: ¡Ah!
tóxico! ¡Que eres muy tóxico, Simon! ¡Es muy tóxico! Por supuesto, toda esta gente también tiene su pequeña deriva de heredo empresarial. En este caso ya sabéis que son gente que se preocupa mucho por las finanzas de una empresa. Pues bueno, si tanto os preocupan las finanzas de una empresa, tenéis que tener claro que al final a todas y cada una de ellas le interesa mucho más en vender los videojuegos en formato digital que venderlos en formato físico. Les sale muchísimo más barato, ganan mucho más dinero con cada venta y bueno, pues esto al final es a lo que va abocado básicamente todo. El formato físico existirá mientras se siga consumiendo, pero de momento las empresas, las grandes desarrolladoras, a lo que nos están empujando es básicamente a eso. De hecho, no sé si habéis notado que en los últimos tiempos nos hemos encontrado videojuegos pues como el propio Kina, no sé si os acordáis del Kina del año pasado, de momento exclusivo de PS4, PS5, aunque también se lanza en PC, videojuego el cual pues cuando se lanza en un primer momento solamente estaba en formato digital y luego llegó en formato físico, pero ya dabas el empujón a la gente a comprárselo así, al igual pues que ha pasado con Psychonauts 2, es un videojuego que solamente se lanzó en formato digital el año pasado y este año pues ya llega su versión en formato físico. Yo por supuesto todo esto lo voy a seguir apoyando, seguiré comprándome formato físico en tanto y cuanto no me saquen un ojo de la cara por comprarme una caja y por supuesto también mientras sigan respetando bajo unos mínimos este formato, porque en los últimos tiempos solamente Nintendo está respetando todo eso. Y no, aunque Nintendo lo está respetando, poquito a poco también se va alejando. Y es que aquí tenemos el caso de este Pokémon Diamante, el cual pues el mismo día de lanzamiento creo que tenía un parche de 5 o 7 gigas o no sé cuánto era, pero era más de la mitad del juego, o casi la mitad del juego lo que te tenías que descargar. Y esto es lo que queda del formato físico real, el de antaño, el que tú pones el juego y te pones a jugar de manera directa. Nintendo es la única que queda de ese formato físico que tantas flores se le echan en los últimos tiempos. Es la única, todo lo demás lo dicho es por el gusto de tener una caja de coleccionista. No es otra cosa, no tiene ninguna clase de valor añadido prácticamente. Ya, pues cada uno por supuesto puede discrepar conmigo en esta analogía, en esta forma de digamos, analizarlo, pero al fin y al cabo es lo que yo pienso. Si la propia Nintendo ya ni siquiera sigue con esto, pues yo digo ya que el formato físico va a ser básicamente eso, no hay mucho más. Pero bueno, sobre todo esto por supuesto podéis dejar vuestras propias opiniones en la caja de comentarios. Hemos abarcado de hecho diferentes noticias acerca de Ubisoft, que ya lo he aclarado un poco por encima. También hemos repasado lo del tema del juego del gato, el Stray ese, que ya de lanzamiento, al igual que el 90 y pico % de los videojuegos, va a tener unos parches bastante grandes. Y luego también acerca de la sección coleccionista de God of War Ragnarok y también del tema de Nintendo. Lo he dicho, sobre todo eso y mucho más podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios como es habitual, links en la descripción en Eva y Amazon para que compréis todo lo que queráis. Y os invito también a lo que os invito siempre, y es a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.